Buenos días, bienvenidos a nuestra tercera sesión, tercer día del curso de verano de Humanidades Digitales. Hoy tengo el honor de presentarles a Jorge Gracia y Víctor Rodríguez Doncel, que vienen de la Universidad Politécnica de Madrid, del Ontology Engineering Group, y vienen a hablarnos de datos abiertos enlazados para la creación de catálogos de recursos lingüísticos, con un caso concreto como ejemplo, que es el catálogo de RTL para el mundo hispanohablante, que es la red de tecnologías lingüísticas. Y sin más, pues les dejo con ellos para esta charla. Gracias. Muy bien, bienvenidos a todos. Quiero agradecer a Elena por su amable invitación de estar aquí. El objetivo de esta sesión, como comentaba Elena, es introducir lo que son los datos abiertos enlazados, lo que son los catálogos de recursos lingüísticos y ejemplarizarlo con RTL, que será presentado por Jorge. Yo estaré con vosotros la primera parte y después continuará Jorge. Jorge Gracia es un experto en datos enlazados lingüísticos. La semana pasada tuvo lugar en Cercedilla una Summer School que él organizó. Y si algún día tenéis interés en profundizar más, este evento se repetirá cada año. Cada 2 años, en realidad. O cada 2 años, bueno. Así pues, yo comentaré lo que son los datos abiertos enlazados para la creación de catálogos de los recursos lingüísticos. Recursos lingüísticos. Por si no está claro lo que son recursos lingüísticos, me gustaría preguntaros qué entendéis vosotros por recursos lingüísticos. ¿Puede alguien levantar la mano y decirme algún ejemplo de recurso lingüístico? Mariana, un recurso lingüístico. Un diccionario. Clara. Un recurso lingüístico. Un corpus. Un corpus. Muy bien. ¿Alguno más por allí? ¿Los que están en remoto pueden hablar o no? Pueden escribir. Bueno, si alguno está en remoto y quiere escribir también, ¿alguno más? ¿Y quién interpreta la escritura? ¿Quién les lee? Perfecto. Venga, ¿alguno más? ¿Algún recurso lingüístico más? Un lematizador. Maravilloso este ejemplo, me encanta. Ahora veremos por qué. Bajo la etiqueta recursos lingüísticos se conoce a un montón de diferentes recursos que incluyen lematizadores, diccionarios, corpus. Algunos de ellos, como veis, son artefactos software, son programas de ordenador. Un lematizador es un programa de ordenador. Otros son datos, como por ejemplo la frecuencia de las palabras en un idioma determinado o la frecuencia de las letras. Eso es una pura base de datos. Y otros son directamente creaciones intelectuales como un corpus que recoge fragmentos de textos o hablados, etc. Una definición bastante buena de recurso lingüístico es esta que podéis ver en la pantalla, en la cual se presenta como o bien un conjunto de datos, textuales, multimodales, multimedia, datos léxicos, gramaticales, o bien herramientas, tecnologías y servicios. Esto es lo que a lo largo de la sesión de hoy vamos a entender por recursos lingüísticos. Víctor, tenemos... Sí. Venga. Tesauros, ontologías y vocabularios controlados. Tesauros, ontologías, vocabularios controlados. Perfectísimo. Perfectísimo. Haremos más grande esta slide algún día. ¿Qué significa abiertos? Bueno, pues vamos con ello. Todos estos recursos que habéis mencionado, los que estáis en la sala y los que estáis fuera, son de una manera u otra producciones del intelecto humano. Y como tales, están protegidos por las leyes. En particular, si hablábamos del corpus que decía Clara, que contiene a lo mejor textos de fragmentos de novelas, por ejemplo, bueno, estos son obras protegidas por la ley de propiedad intelectual. Son obras las cuales, si tú las ves en Internet como una imagen, etcétera, no puedes distribuirlas, hacer obras derivadas. Están protegidas, están sujetas a copyright.
Una categoría especial que aparece recogida en la ley de obras de la propiedad intelectual son los programas de ordenador, como por ejemplo el lematizador que decían por allí. Otra categoría, bajo los ojos de un abogado, son las bases de datos, los cuales son un caso sui generis de obra protegible y también están protegidas, tienen una protección menor. Por ejemplo, en España una base de datos está protegida durante 15 años después de su creación. Mientras que si fuera esa novela de la que hablábamos, era 70 años después de la muerte del autor. Bueno, entonces, el significado de la palabra abierto es que se puede hacer cualquier cosa con ellos. Es decir, que el autor o el derechohabiente de ese recurso nos ha autorizado a poder utilizarlo. Esta autorización se expresa por medio de una licencia. La licencia es el documento que se adjunta, se añade a un recurso lingüístico en el cual se dice, pues cualquiera que tenga acceso a este recurso, con tal de que cumpla estas condiciones, puede hacer tal y tal y tal cosa. Es posible que se permitan hacer algunas cosas y otras no. Por ejemplo, es posible que se permitan crear obras derivadas a partir del diccionario del cual hablábamos antes. Una obra derivada, por ejemplo, sería cualquier modificación, una traducción, cualquier obra que se crea a partir de una existente. Pero a lo mejor resulta que la licencia dice que no se puede hacer un uso comercial. En general, y de acuerdo con la definición más autorizada, que es la dada por la Open Knowledge Foundation, que incluso tienen una página web que se llama opendefinition.org, es decir, quieren dejar muy claro lo que es un recurso abierto. Viene a decir que un recurso es abierto cuando se puede hacer cualquier cosa con él sin imponer condiciones, aceptándose a lo sumo, bueno, la atribución para satisfacer el ego del autor o del creador y el compartir igual, el share alike, también se entiende como abierto. Es decir, aquellos recursos que han sido publicados con una licencia que dice sí, pero no se pueden hacer obras comerciales, eso no son recursos abiertos. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿No? En tercer lugar, vamos a presentar lo que son los catálogos de recursos lingüísticos. Un catálogo de recurso lingüístico es una colección de recursos lingüísticos proporcionado por terceros. Entonces, navegando por la web encontraréis que existen diferentes catálogos de recursos lingüísticos. Estos catálogos suelen ofrecer la información de manera estructurada, facilitan la navegación, tienen opciones de búsqueda. Estoy buscando diccionarios. Cada uno de los recursos está catalogado como un tipo de recurso. ¿Esto qué es? Esto es un post-tagger, esto es un lematizador, esto es un diccionario, esto es un tesauro. Y en todos estos catálogos encontraréis que los recursos vienen descritos con una licencia. Mirando la licencia podréis saber si el recurso es abierto o no lo es. Algunos ejemplos de catálogos de recursos lingüísticos se muestran en esta transparencia, donde aparece, por ejemplo, Metashare. Ahí encontráis la URL, Clarín, el RecMap, LinHub. Para aquellos que tenéis portátil, os animo, os voy a dejar 2 minutitos para que visitéis alguno de estos enlaces y busquéis a ver si existen recursos para el asturiano. El ejemplo que habíamos preparado. Si alguien encuentra uno, nos avisa. No, levanta la mano. Pero no tenemos caramelos. Bien, creo que ya habéis encontrado alguno. Otra pregunta más.
que también pueden contestar los que estáis online. ¿Alguno de vosotros trabaja específicamente con algún recurso lingüístico y lo conoce muy bien? ¿Algún recurso con el que os sentáis muy familiar, con el cual hayáis trabajado muchas veces? ¿Sois nuevos en el mundo de los recursos lingüísticos? No me lo creo. Bueno, en la segunda parte de la sesión entraremos en más detalle en uno de ellos, que es el catálogo Retele. Este nos lo dejamos para más tarde. Y finalmente, el último concepto que quiero introducir es el concepto de datos enlazados, que es el concepto más técnico de los que vamos a presentar hoy. Los datos enlazados son datos que están publicados conforme a unas directrices muy específicas en la web. ¿Podríais levantar la mano los que estáis familiarizados con los datos enlazados y conocéis el concepto? Algunos, muy bien. Más los tímidos. Bueno. Como información de alto nivel, diré que los datos enlazados son la tecnología que nos facilita de la mejor manera el utilizar diferentes recursos lingüísticos y hacerlos trabajar de manera conjunta. Es la tecnología que nos permite navegar y describir un mismo recurso desde diferentes perspectivas, desde diferentes ángulos. Es más, es la tecnología que permite que esto se haga no solo por personas, sino por ordenadores, de manera automatizada. La web de datos, de la cual estoy hablando, se opone a la web de documentos. La web de documentos es la web que todo el mundo conoce, la que se navega desde un navegador, desde el Internet Explorer o el navegador que utilicéis, y a la cual si accedéis desde Google y hacemos una búsqueda narcisista, por ejemplo, y ponéis vuestro nombre, veréis diferentes páginas que dan diferentes partes de información acerca de una persona, un recurso, de lo que sea. En este caso, poniendo mi nombre, pues aparece mi página web de la universidad, aparece mi página web en el catálogo de datos de la Biblioteca Nacional de España o de las publicaciones académicas, las bases de datos de emprendedores y empresas, el LinkedIn que tiene el perfil profesional. Esto está muy bien. De cada una de estas páginas se pueden adquirir diferentes piezas de información que un humano las entiende, navega, y después de navegar un rato ya se hace una idea clara del recurso. Esta es la web de documentos. Por debajo de la web de documentos veremos que hay datos en ocasiones. Es decir, si yo ahora preguntara, ¿cómo automatizarías la consulta a la web de documentos para cruzar toda esta información? No hay duda de que un humano que lo hiciera enseguida se lleva una idea clara. Sin embargo, si esta tarea ha de realizarla un ordenador, no parece una tarea sencilla. Si un ordenador quisiera analizar a qué se dedican los investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid, no podría agregar la información de todas estas fuentes. A no ser que estas páginas tengan algo de magia. Esa magia consiste en que cuando un ordenador accede a esas páginas siguiendo los protocolos adecuados, es capaz de extraer información estructurada, es capaz de extraer datos. Aquí he puesto, aquí el recurso es una persona, soy yo, pero el recurso podría haber sido un libro, una pieza de software, un recurso lingüístico. Entonces, como decía, algunas de estas webs son mágicas, y lo que ven los ordenadores en realidad cuando acceden a ellas es esto.
Un ordenador que acceda de manera adecuada al catálogo de datos de la Biblioteca Nacional o de las patentes españolas o de las publicaciones científicas ve esta información. Esta información son datos en un formato que se llama RDF. RDF es la tecnología clave que subyace detrás de la web de datos enlazados. La clave de los datos enlazados, aquello en lo que reside su utilidad, es que la información proporcionada por cada una de estas páginas puede enlazarse. Y en una misma consulta podría obtenerse qué patentes tiene este señor, qué publicaciones académicas ha hecho, qué libros ha publicado en la Biblioteca Nacional. Esto no es ciencia ficción, esto funciona, esto existe. Si tuviéramos un ratito más y unos ordenadores, os podría poner a hacer la práctica de que accedierais a estos datos y los vierais. La base de todo esto es que cualquier cosa imaginable puede identificarse con una URI, una URI. En su forma más sencilla, una URI, una URI, es una URL, la dirección que ponemos en la barra de direcciones de un navegador. No puedo enfatizar de manera suficiente lo importante que es este concepto. Esa dirección que ponemos en la barra de direcciones de un navegador nos permite acceder a información sobre ese recurso, pero sirve como identificador de ese recurso. De manera tal que en la trampa anterior, cada una de estas páginas web dedicaba una URI, una URI, al mismo recurso, ofreciendo a cada una diferentes aspectos de información. Sí. Sí, URIs, son un superconjunto de URLs. Para aquellos que que están en remoto y no han entendido la pregunta, nos preguntaban aquí en Madrid, en este magnífico salón de actos, la diferencia entre URI y URL. Las URIs son un superconjunto de URLs. Todas las URLs pueden ser URIs, si las entendemos como tales. Existen otra manera de escribir identificadores que no son URLs. Es una secuencia de caracteres, de letras y números, organizada jerárquicamente, donde los fragmentos de ese identificador están separados en una URN están separados por 2 puntos, por el símbolo de 2 puntos. En una URL se entiende que es el punto. ¿Sí? Prácticas.microsoft.com. Pues tenemos el identificador está estructurado jerárquicamente. Estos datos que veíamos aquí, y que decía que eran fragmentos de RDF, y que pueden adoptar diferentes formas, pueden ser XML, pueden tener por lo menos 4 o 5 diferentes serializaciones, 5 formas diferentes de presentarse, describen en realidad un modelo que es una colección de unidades atómicas de información que se llaman triples RDF, que constan siempre de 3 partes: sujeto, predicado y objeto. Los sujetos... Juan come manzanas. Los sujetos vienen descritos por una URI, como todos los recursos en la web semántica. Estamos hablando de la web semántica, la web de los datos, que os vaya sonando. Los predicados vienen también siempre descritos por una URI. Describen relaciones, por ejemplo, Víctor ama a Jorge. En este caso, Víctor es un recurso. La relación amar también se describe con un recurso. Y el objeto también puede ser un recurso, como en este caso, si es que describimos a Jorge como un recurso, o podría ser también una constante, un número, una cadena de texto. Por ejemplo, Víctor tiene edad 25. ¿De acuerdo? Entonces,
un documento RDF no es otra cosa que una colección de triples RDF. Entonces, mediante esta estructura tan sencilla es posible expresar información tan compleja como sea necesaria. Víctor ama a alguien. Este alguien tiene 30 años. Este alguien tiene el pelo moreno. ¿De acuerdo? Un ejemplo de triple lo podemos ver en esta transparencia, donde aparece un autor en la Biblioteca Nacional. Vemos cómo la información está estructurada jerárquicamente. Datos, Biblioteca Nacional de España, después viene un recurso y después viene el identificador del recurso. Este autor tiene tal propiedad con tal valor. Sujeto, predicado, objeto. Como decía antes, a un mismo recurso, a un mismo sujeto, se le pueden atribuir diferentes propiedades, como por ejemplo las obras de las cuales es creador, la fecha de nacimiento. Y también se puede expresar quizás el tipo de triple más importante, que es el que relaciona descripciones de un recurso en una página web y relaciones e información sobre el recurso en otra página web. Este es el say más. Este say más viene a decir que el autor identificado por este identificador, hemos dicho que las URIs son identificadores, es el mismo que el autor identificado por esta URI, que es en la Biblioteca Nacional. De manera tal que los ordenadores pueden agregar información sobre un autor extrayendo datos de la Biblioteca Nacional de España y de la Biblioteca Nacional de Alemania. La manera en la cual un ordenador accede a esta información es utilizando los protocolos de la web que hacen funcionar Internet tal y como lo conocéis, tan solo que a la hora de solicitar, en el diálogo que se establece entre el cliente, es decir, un navegador web en vuestra casa, en vuestro ordenador, y el ordenador que está en la base de datos del ordenador que está en la Biblioteca Nacional, el ordenador cliente dice: oye, no quiero que me sirvas la página web bonita con fotos, etcétera, lo que quiero que me sirvas son solamente los datos. Cuando se invocan a estos servidores, a estas páginas web, con esta información, con estos protocolos, se obtienen los datos. Creo que es muy relevante, no que conozcáis los detalles técnicos de cómo funcionan, pero sí saber que esto existe y el valor tan poderoso de estos datos enlazados. Naturalmente, no todas las páginas web tienen esta magia, solamente algunas de ellas. Así pues, diferentes servidores, como por ejemplo el servidor de datos de la Biblioteca Nacional de España, contienen información, a veces mucha, a veces poca, en general toneladas de información, y hacen referencia a datos presentes en otras páginas web, en otros recursos, en otros servidores, en otros países. Entonces, podríamos representar en un diagrama con un circulito a cada uno de estos servidores que contienen datos enlazados y poner una rayita si es que algunos de sus datos hacen referencia a datos presentes en otros servidores, en otras máquinas, en otros países. Si añadimos más nodos y más nodos, podemos dibujar un diagrama como este, que es la nube de datos enlazados. En particular, y dado que la nube de datos enlazados es inasible, es muy grande y es inabarcable, no la podríamos representar en un solo diagrama, al menos de manera completa, podemos centrarnos en aquellos que son de carácter lingüístico, aquellos que contienen recursos lingüísticos. Y aquí llegamos a la nube de datos enlazados lingüísticos. Esto que aparece en el título de LLOT, Linguistic Linked Open Data. Linguistic Linked Open Data. Y cada uno de estos circulitos representa un recurso lingüístico que contiene un diccionario, que contiene muchas entradas, que contiene cada una de las entradas es un recurso, etc. En definitiva, el mensaje que quiero que recordéis
es que los catálogos de recursos lingüísticos son como nuestras tiendas de Lego, donde podemos encontrar las piezas que necesitemos, y merced a que están enlazados y que los podemos conectar unos con otros, podemos utilizar la información fácilmente de diferentes diccionarios, obtener diferentes perspectivas sobre un mismo recurso, sobre una misma palabra, sobre una misma entidad, sobre un mismo autor, etc. Y hasta aquí mi presentación sobre lo que son los catálogos de recursos lingüísticos presentados como datos enlazados. ¿Qué preguntas tenéis? Pues son muchos conceptos en muy poquito tiempo lo que he presentado. ¿Tenemos dudas online, Elena? ¿O hemos sido muy claros o hemos perdido a la audiencia? Mariana. Cualquier cosa imaginable puede identificarse con una URI. Sí. Me pregunto, ¿hasta los sueños? Quizás se desvanezcan cuando los pongamos con una URI. No he entendido, disculpa. Pues hablaste muy rápido. Lo que quiero decir con esta transparencia es que cualquier cosa que sea identificable, ya sea abstracta, como una idea, o concreta, como una persona, es posible identificarla con una URI. Sí, tenemos una consulta en remoto de Elisa Vivancos que dice: ¿cómo se identifican las páginas que sí tienen datos enlazados? ¿Hay que mirar el código HTML? ¿Qué tipos de etiquetas hay que tener? Es una pregunta muy buena. Aparentemente no hay ninguna pista, salvo que el programador de la página web haya puesto un icono que diga, ojo, aquí hay datos en RDF. Ese icono suele ser un simbolito azul con 3 bolitas enlazadas. Un ordenador sí que puede hacer esta consulta sistemáticamente. Es decir, un ordenador preguntará a la página web de la biblioteca de Pozuelo de Alarcón y le dirá, oye, este libro, ¿me das su descripción en RDF? Y si la biblioteca de Pozuelo de Alarcón no tiene implementado el protocolo de datos enlazados, dirá, ¿qué me estás contando? Y no devolverá los datos. En cambio, si se lo pregunta a la Biblioteca Nacional Española o a la alemana, sí que se obtendrán estos recursos. En general, hay 2 maneras diferentes bajo las cuales los ordenadores acceden a los datos enlazados. La primera es porque dentro del código HTML de la página ya están los datos y entonces se puede utilizar una herramienta que se llama extractor RDF, que extrae ese RDF, que se llama RDFA, y ya lo tienes, de manera que está ahí embebido junto con la página web. Y la segunda manera es la que se mostraba en la transparencia anterior, estableciendo en las cabeceras del lenguaje del protocolo HTTP el decir, quiero datos y no página web. Esas son las 2 maneras en las cuales se accede. Por ejemplo, hablábamos antes de las licencias, de que los recursos lingüísticos tienen que estar enlazados, tienen que estar licenciados. Entonces, ¿quiénes de vosotros conocéis las licencias Creative Commons? La mayoría. O los demás son tímidos. Vosotros conoceréis que existen diferentes licencias Creative Commons, no existe solamente una. Entonces, por ejemplo, hay una licencia Creative Commons que es licencia Creative Commons atribución. Usted puede hacer lo que quiera con este recurso con tal de que satisfaga mi vanidad y cite mi nombre. Bueno, la manera de identificar a esa licencia es mediante su URI. No sé si los sueños se pueden identificar con URIs. Las licencias sí. Pues bien, sí se pueden. Pues bien, las licencias de Creative Commons, por ejemplo, sirven un resumen de su información como datos enlazados.
De manera tal que accediendo de estas maneras especiales a esa página web, uno obtiene no el texto de la licencia con sus iconos bonitos, etcétera, sino un fragmento de RDF que los ordenadores podrán procesar y automáticamente determinar, este recurso sí que puedo hacer uso de él. Es decir, que los recursos lingüísticos que están debidamente licenciados presentan su información de licenciamiento accesible a los ordenadores. Y un ordenador podría preguntarse, quiero diccionarios que pueda utilizar comercialmente, que estén publicados de manera abierta y que pueda utilizar comercialmente. Y puesto que estos recursos enlazados, que estos recursos lingüísticos han descrito su licencia también como datos enlazados como RDF, la consulta podrá ser satisfecha. Estos son otros ejemplos de para qué nos pueden servir los datos enlazados. ¿Más preguntas? ¿Online, offline? Otro ejemplo vistoso de cómo explotar de manera sencilla datos en RDF que hay embebidos en las páginas web, pues es lo que hace Google en sus resultados de búsqueda, donde cuando indexa páginas web que tienen anotaciones semánticas que le indican, pues esto es un producto que tiene tal precio, o esto ha sido valorado con tantas estrellas por tantos usuarios. Eso le permite interpretar esa información, saber a qué se refieren esas propiedades, porque están definidas semánticamente, en una ontología, posiblemente esquema de .org, y en los resultados de búsqueda poner lo que ellos llaman snippets enriquecidos, resultados de búsqueda enriquecidos. Ya no es solo la dirección de la página web con un trocito de texto, sino que te ponen pues una imagen, una tablita con precios, adaptan la información que han recogido porque está anotada semánticamente, pues para hacerla más visual al humano. Entonces, otro ejemplito sencillo de cosas que se hacen con el RDF que hay embebido por ahí, con la información semántica en general que hay embebida en páginas web. Es que merece la pena que mostremos el ejemplo que decía antes, lo ilustremos. ¿Tienes conexión a internet? ¿Qué ejemplo? Por ejemplo, podemos utilizar el extractor RDFA sobre la licencia de Creative Commons. No sé cómo... A mí me parece bien. Quizá lo podemos dejar, como vamos bien de tiempo, quizá lo podemos dejar para cuando acabemos. Pues cuando acabemos entonces podemos jugar a hacer más cosas prácticas. Dado que la mayoría de vosotros tenéis ordenadores, si le sobra tiempo a Jorge después de su presentación, sí, pues estará muy bien si vosotros mismos lo veis en vuestro propio ordenador y veis que nos estamos contando milongas. Muy bien. Vale, pues esta segunda parte, bueno, también va a ser cortita, por lo cual yo creo que la última parte sí que la podemos dedicar a jugar un poco con algunos ejemplos, a buscar información RDF en la web para ilustrar estas cosas que os hemos ido contando. Pero al menos de momento acabemos con la parte de presentación que tiene esto. Víctor, hasta el momento, nos ha presentado qué son los datos abiertos, qué son los datos enlazados, qué son los catálogos de recursos lingüísticos, para tener el contexto de lo que viene a continuación, que es un caso concreto que os vamos a contar sobre catálogo de recursos lingüísticos en España, que es el catálogo Retele. Retele es una red de excelencia financiada por el Ministerio que agrupa un montón de instituciones, universidades en España, y alrededor del tema de las tecnologías lingüísticas. Entonces, una de las iniciativas de esta red de excelencia es catalogar recursos lingüísticos que hay a disposición de la gente en España. Vamos a ver el porqué.
La motivación tanto de la red Retele como que hay detrás de la idea de construir este catálogo de recursos es que en España la producción de recursos lingüísticos en español y en otras lenguas cooficiales es dispersa, en muchos casos es a pequeña escala y en muchos casos pues estos recursos no están suficientemente bien documentados. Tienes que conocer al autor para pedírselo, quizás sea el resultado de un prototipo de investigación y está ahí en el disco duro de la persona en cuestión. Y es interesante ofrecer un medio para que estos recursos dispersos sean catalogados y emerjan y estén a disposición del público. De manera que uno de los objetivos de esta red pues, ha sido la recopilación de información que describa esos recursos lingüísticos, apoyándose en un conjunto de metadatos que describan dichos recursos, pues autores, fecha de creación, tamaño de estos recursos, lenguas en las que están descritos, información lingüística, etc. El resultado de esto pues, será maximizar la visibilidad y la disponibilidad de estos recursos. La idea no es tanto publicar los datos que contienen esos recursos como datos enlazados, sino los metadatos, para que dichos recursos pues, sean visibles a otros usuarios. En ese sentido, la dominancia del inglés en las tecnologías lingüísticas es notable y es verdad que hay otros catálogos por ahí, muchos mencionados por Víctor en alguna slide anterior, pero la motivación, la idea de este catálogo es centrarse en los recursos que se producen en España, en las lenguas cooficiales, sin excluir, o sea, no es un catálogo excluyente, sin excluir ningún otro recurso en ninguna otra parte del mundo, en ninguna otra lengua. Pero digamos que el foco está en los recursos que generamos aquí, pues para darles visibilidad y para ponerlos a disposición. Entonces, la idea de hacerlo en forma de datos enlazados pues tiene diversos beneficios. Primero, pues sirve como un punto de entrada común para el acceso a esos recursos y también es un punto de entrada para poner esos recursos en otros catálogos de uso más extendido. Luego veremos por qué esto es posible. La idea de hacerlo con datos enlazados y reutilizando ontologías, metadatos de descripción de recursos lingüísticos que se usan en otros catálogos permitirá que estos metadatos sean compatibles e interoperables con otros catálogos. Y finalmente, pues permite el uso de tecnologías semánticas, el enlazado de esa información, de esos metadatos, con metadatos de otras fuentes. Bueno, aquí he mencionado otros catálogos con los que podría estar relacionado el catálogo Retele. Vamos a identificarlos y ver qué papel juegan en el catálogo Retele. Para empezar está el catálogo MetaShare. MetaShare pues parte de la iniciativa MetaNet, que es una iniciativa internacional que agrega a muchos países europeos. Tuvieron la iniciativa de crear este catálogo de recursos lingüísticos. Hay muchos nodos de MetaShare que catalogan los recursos a nivel nacional y luego creo que son 7, no sé si les llaman metanodos, no me acuerdo bien la terminología, que de alguna manera colectan toda la información que viene de cada uno de los nodos y que son espejo uno de otros, de manera que en uno de cada de estos
en cada uno de esos 7 metanodos está toda la información de MetaShare. En teoría. Porque luego siempre se pueden encontrar pequeñas discrepancias o que no estén bien sincronizados o lo que sea. Entonces, MetaShare, el esfuerzo de MetaShare en el contexto de Metanet, parte de esta iniciativa, parte de este esfuerzo, fue el de describir un conjunto de metadatos que representara de manera significativa y suficientemente descriptiva a los recursos lingüísticos. Pues metadatos de todo tipo, el lenguaje, el tipo de recurso, el idioma, la licencia, hasta un grano muy fino de descripción para tratar de capturar la naturaleza del recurso. Entonces, a ese efecto se creó un modelo y la tecnología que está debajo de MetaShare es XML, con un esquema XML describiendo ese modelo de manera jerárquica. Entonces, esto, a efectos de interoperabilidad, tiene sus limitaciones. O sea, si no te vas más allá de la iniciativa MetaShare, pues está bien, funciona bien, pero si quieres abrirte al mundo, establecer enlaces con otros recursos, reutilizar otros recursos, pues lo suyo sería que este modelo estuviera en AUL. En AUL, que es un lenguaje de descripción de ontologías para la web. Y con ese fin, hace un par de años, en el contexto de un grupo en una comunidad del W3C, Link Data for Language Technologies, pues un grupo de gente que vienen de la iniciativa MetaShare y otros que no. Por ejemplo, en esta iniciativa estábamos Víctor y yo, entre otros, que no somos parte de MetaShare. Pues lo que hicimos es tomar el modelo de el modelo de MetaShare como XML esquema y convertirlo en una ontología en AUL, pues con el fin de facilitar su interoperación con el mundo exterior. Y de resultar de eso pues salió este paper. Entonces, ¿para qué reinventar la rueda? Si queremos hacer un catálogo de recursos lingüísticos, tenemos ya MetaShare. ¿Por qué no hemos utilizado MetaShare? Pues porque MetaShare es muy grande, tiene hay muchísimas propiedades, muchísimas clases para describir el recurso lingüístico. Y lo que nosotros queríamos era algo sencillo, algo que contenga información básica para que sirva de punto de entrada a gente que no tiene experiencia en documentar recursos lingüísticos y que no tiene experiencia en catálogos de recursos lingüísticos, de manera que, bueno, yo tengo un corpus de no sé qué, pues con una mínima información de en qué idiomas está ese corpus, para qué sirve, quiénes son los autores y la licencia y poco más, pues poder tenerlo catalogado. Luego hay otra iniciativa a tener en cuenta, que es el LRC Share. El LRC Share viene es European Language Resource Coordination. Esta iniciativa europea también ha creado su propio catálogo, pero lo ha hecho también inspirado en MetaShare, de nuevo sin reinventar la rueda. Y este catálogo europeo está más pensado para recursos de traducción, o sea, recursos lingüísticos que facilitan o que pueden ser útiles para la traducción automática. De manera que este es otro catálogo que nosotros tenemos en mente a la hora que hemos tenido en mente a la hora de crear nuestro propio catálogo, con la idea de no reinventar la rueda y no empezar de cero. Y por último, otra iniciativa que se llama LinkHub, que no es un catálogo de recursos, sino que es un agregador de metadatos de recursos. Este LinkHub fue desarrollado en el contexto del proyecto LEADER,
que acabó hace algo más de un año. Y lo que hace es agregar datos de distintas fuentes, pues Clarín, el Remap, Metashare, DataHub, etc. Entonces, estos han sido nuestros catálogos de referencia a la hora de definir el nuestro propio, con la idea de un usuario cualquiera que se haya registrado en la plataforma del catálogo Retele puede documentar su catálogo, perdón, su recurso lingüístico mediante un portal web con un formulario donde meter los datos de manera muy sencilla. Y esos datos, esos metadatos, se describen utilizando ontologías web y utilizando vocabularios que vienen de estas iniciativas que he mencionado, y acaban siendo datos enlazados que pueden exponerse en la web de datos. O sea, acaban formando parte de ese ecosistema de datos enlazados, de esa nube de datos enlazados. Y gracias a reutilizar modelos de catálogos ya existentes y gracias a utilizar tecnologías de datos enlazados, pues eventualmente esos datos, esos metadatos, pueden exportarse o integrarse con, por ejemplo, la plataforma LinkHub, o podrían exportarse en Metashare o en LRC. Entonces, para tal fin hemos descrito una ontología para describir los recursos lingüísticos, los metadatos. Hemos llamado Retele Share, porque es un conjunto de Metashare, que a su vez, y también es un subconjunto de LRC Share. O sea, hay como una familia, está emergiendo como una familia de ontologías no sé qué, Share, que son todas de la misma familia, basadas inicialmente en Metashare. Entonces, a la hora de definir nuestra ontología, la ontología es el conjunto de entidades, de conceptos, de propiedades que van a definir los metadatos de los recursos lingüísticos. Pues nos hemos basado en ontologías ya existentes. Pues hemos utilizado términos de DC-terms, Dublin Core, del vocabulario DCAT y de esta ontología que he mencionado antes de Metashare en OWL. La idea, como he dicho, es reutilizar el vocabulario contenido en Metashare, pero que a su vez esté contenido en LRC Share. Como tampoco queremos LRC Share, aunque es un subconjunto de Metashare, sigue siendo muy extenso para nuestros propósitos. Entonces, hemos seleccionado un subconjunto de propiedades, así que hemos ido como de más a menos, con el fin de definir una ontología, reteleshare.awl, con la cual garantizamos que si un recurso lingüístico está descrito con esa ontología, también puede después describirse con la ontología o con el modelo de datos de LRC y de Metashare, porque es compatible con ellos. Una cosa es un subconjunto de la otra. La idea finalmente es que, como he mencionado antes, el catálogo Retele sirva de punto de entrada, con poco esfuerzo, de manera muy sencilla, se pueda documentar un recurso lingüístico, y si al final alguien quiere añadir una descripción más exhaustiva o le preocupa una descripción de más grano fino de sus recursos, pues puede moverse a otro de los catálogos superiores, a Metashare, por ejemplo. De manera que es un punto de entrada. Nosotros seremos capaces de exportar los datos de Retele Share a los otros catálogos, de manera que cualquiera que introduzca el recurso allí, pues sabe que después puede propagarlo, enriquecerlo en otros catálogos ya existentes. La ontología Retele Share, bueno, se encuentra en esta ubicación, W3 ID, ORG, dev Retele Share.
dada la negociación de contenidos que antes mencionaba Víctor, pues si tú introduces eso en el navegador, tienes que llegar a una pantalla parecida a lo que aparece ahí, que es la documentación de la ontología. Pero por supuesto tiene su versión en RDF, a la que si un programador de ordenador accede, pues será capaz de obtener. Bueno, hemos hablado de las iniciativas relacionadas, de la ontología en sí misma, y acabamos hablando un poco del catálogo. El catálogo, o el punto de entrada para los humanos de este catálogo, se encuentra en esa dirección web, catálogo retailerlinkdata.es. No hemos previsto hacer una práctica de introducir datos en el catálogo, porque primero requiere registrarse. Cualquiera puede registrarse, ¿vale? Es abierto. Pero hay un proceso de registrarse y una vez registrado, pues eres capaz de introducir los metadatos de esos recursos en forma de formulario web. Sin embargo, ya hay un conjunto de recursos introducidos por otra gente. Y son los que queremos, con los que podemos jugar un poquito, ahora cuando acabe de hablar. Como he dicho, estos recursos se documentan mediante este catálogo en un formulario web y después esos datos son exportados en RDF, de manera que forman parte de la nube de datos enlazados y son accesibles pues por las máquinas. ¿Y por dónde entran las máquinas? Pues hay un par de puntos de acceso para estos datos en RDF. ¿Vale? En esta dirección, linguisticlinkdata.es retailer share, se puede llegar a la versión en RDF del catálogo. Es una página web donde hay apuntadores a la información relativa al catálogo. Y más interesante, para las máquinas al menos, es este otro punto, que es el SPARQL Endpoint, el segundo enlace. Creo que Víctor lo ha mencionado antes, quizá alguno de vosotros sí lo sepa. La manera más estándar, o la manera estándar de acceder y de interrogar datos que están en RDF es mediante consultas en Sparkle. Las consultas en Sparkle, bueno, no están pensadas para el consumo del usuario final, pero sí son una técnica que nos permite extraer datos de un dataset que está descrito en RDF y hacer consultas con un cierto grado de complejidad. Por ejemplo, si entramos en esa dirección que os he dicho antes, veréis, ahora lo vamos a hacer, porque tenemos un ratito de sobra, vamos a hacer eso. Lo que veis es esto, es un conjunto de preguntas predefinidas y la consulta en formato Sparkle, ¿vale? Y abajo por los resultados de la consulta. ¿Quién ha visto alguna vez? ¿Quién ha visto una consulta Sparkle antes? ¿Y quién ha lanzado una consulta Sparkle? Al menos una. 2, 3, 4, ¿por ahí nadie? ¿Nadie? Sí, no, solo reconocerlo. Bueno, porque tanto para los que sepáis Sparkle como para los que no, hay una práctica muy sencillita que queremos que hagáis. Que es la siguiente. Un poco para ilustrar algunos conceptos que Víctor ha presentado en la primera parte y también para ilustrar, pues, cómo de manera sencilla, cómo se puede acceder a los datos en RDF mediante consultas en Sparkle. En teoría, una aplicación de usuario tendría que encapsular el esfuerzo de hacer consultas Sparkle,
pero para que veáis cuál es el mecanismo tecnológico que hay detrás y veáis que no es, a lo mejor es un poco intimidante al principio, pero no es tan complicado, pues vamos a hacer un ejercicio muy sencillo con una consulta Sparkle, ¿vale? Entonces, el ejercicio consiste en acceder a esta dirección web. Allí veréis una lista de consultas predefinidas. Seleccionáis esta, obtener el listado de recursos léxico-conceptuales que contienen información en castellano. Lanzáis la query y averiguáis cuántos recursos aparecen en el listado. Y una vez hayáis hecho eso, pues la segunda parte del ejercicio es, aunque no sepa nada de SparkQuery, yo miro el SparkQuery, la query, y trato de modificar la query para que en lugar de recursos léxico-conceptuales me busque corpus y en lugar de información en español me busque información en inglés. Entonces, sobre la plantilla de la query que vais a ver, hacéis ese pequeño par de cambios y veis qué pasa. Veis si realmente podéis encontrar corpus en inglés. Bueno, pues vamos a daros 5 minutos para que hagáis el ejercicio. Mira, esto no se ve. Podemos ir preparando. Sí, pues mira, busca RDF extracto por una parte. RDF Extracto. Sí, el primero, sí, por ejemplo. Y aquí ahora vamos a poner la URI de una licencia. Entonces, abrirme otra pestaña, busca CC BY, yo pondré CC-BY 4.0. Y esta URI, tal, la pegas ahí, a ver si funciona bien. No, porque es el maldito Google, tienes que arrastrar el audio. Ah, eso es mejor, mira, más rápido, pero bueno. Uy. Bien. Ahí está. Perfecto. Es lo que voy a mostrar. Pues eso mismo lo hace con mi ahora. Pero antes de eso voy a hacer una pregunta, la recapitulación. Bueno, eso es cuando acabemos de hacer el ejercicio este, tú y yo. Y ábreme otra pantalla, una ventana más, porfa. Donde quiero que me busques el triángulo de obtener y Richard. Uy, ahora sí que no. Vale, sí, perfecto. Sí, sigue siendo privado. Busca obten Richard. Mira, escrito así. Buscas por imágenes y ponemos una imagen en grande. ¿Este? Ese, me encanta. Ese, ya está. Perfecto, lo dejas ahí abierto y ya está. Oh, magnífico, wonderful, ahí está. Vale.
Ya, ¿cómo se pone esto? No te paseas, ¿no? Para comprobar a ver qué tal. Pregunto. Como estamos aquí no son directos. Menos datatoniano esto. Sí. Si alguno de los que están en la sala tiene alguna duda, me puedo pasar por ahí, ya que somos dos. Si necesitáis asistencia, levantéis la mano y me acerco, ¿vale? Bueno, ¿quiénes han resuelto el punto 1? A ver. Solo uno, no puede ser. ¿Y cuántos recursos te sale? 12. ¿Y los demás qué dificultad tenéis? Bueno, cuando alguien más llegue a 12, seguimos con el siguiente. ¿También? Muy bien. Mucho tímido veo por ahí. Y el punto 2, que ha sido modificar, toquetear un poco la query e intentar conseguir corpus en inglés. ¿Lo habéis conseguido? Muy fácil, ni hay que saber Sparkle. A ver. ¿Cómo pasó esto al...? Tienes que dar escape. Te voy a dar escape, ¿no? Estás en la página de... Sí, ahí, escape, ya está. Sí. Bueno, muy sencillo. Si habéis introducido la dirección que os he indicado, pues tenéis aquí el Sparkle Endpoint, que para hacerlo un poco más amigable, por si entra un humano y no una máquina, hemos puesto algunas consultas predefinidas con el fin de trabajar pues, con ellas como punto de partida. La número 2 es la que os mencionaba. Cómo obtener el listado de recursos léxico-conceptuales que contienen información en castellano. ¿Vale? Entonces, si le dais, pues aparece la lista de recursos, pues que deben ser pues 12, tal como habéis indicado. Entonces, aquí tenéis la query. No vamos a explicar Sparkle, pero solamente deciros que el RDF pues tiene naturaleza de grafo, está todo conectado entre sí, los vértices, los nodos están conectados entre sí, y la manera que tiene de interrogar Sparkle pues es de alguna manera buscando patrones en esos grafos, pues dejando algunas variables como incógnita para que se rellenen. En esta query en particular, lo que estoy buscando es que quiero que me liste, me dé el identificador de los recursos, en particular su URI, me dé el título del recurso y su identificador, y busco recursos que sean de tipo Lexical Conceptual Resource. Para esto estoy utilizando la ontología Metashare, estoy reutilizando la ontología Metashare, donde definen lo que son Lexical Conceptual Resources. Entonces, le pido también el título y le indico que el lenguaje tiene que ser, bueno, pues esta URI, que viene de... ¿Dónde viene? Eso es, la librería de Library of Congress, tiene razón. Entonces es tan sencillo como poner aquí inglés. Y tan sencillo como poner aquí corpus. Para hacer el ejercicio 2. Entonces le doy a Send Query
y me lista los corpus que hay en inglés en el catálogo en este momento. Entonces hay consultas muy interesantes que se pueden hacer. Por ejemplo, esta que dice, obtener la licencia más utilizada por los recursos lingüísticos documentados en el catálogo. Pues me dice que la licencia más utilizada pues es la GPL3. Y hay 22 recursos que tienen esa licencia. ¿Vale? Entonces, hay un último ejercicio sobre estos datos que quiero que hagáis antes de, bueno, completar con algunos otros ejercicios. Aquí tenéis la solución al ejercicio, la transparencia. ¿Habéis conseguido ver los corpus en inglés? ¿Quién ha visto los corpus en inglés? Muy bien. Bien. Entonces vamos a proponer un último ejercicio sobre el catálogo, sobre los datos del catálogo en RDF. En cualquiera de estos listados que habéis obtenido de recursos, hemos obtenido el identificador, la URI de dichos recursos. Pues me gustaría que hicierais la siguiente prueba, que es copiar una de esas URIs, cualquiera, y aquí os pongo una de ejemplo, y que la peguéis en la barra del navegador web para comprobar si dicha URI, mira, una reta, es dereferenciable y nos da más acceso, más información al recurso. Porque una de las reglas de diseño, una de las best practices de los datos enlazados es que la información está descrita, está identificada con URIs, esas URIs son accesibles, es decir, cuando yo introduzco una URI en el navegador, me da más información en forma de triples RDF, más información sobre dicho recurso y posiblemente enlaces a otros recursos. Entonces, probad a meter una de esas URIs de un recurso web, de un recurso lingüístico en el navegador web, a ver qué se ve, a ver qué pasa. Un minutito, que esta es rápida. Perfecto. Ah, muy bien. O sea, en remoto tenemos gente que ha completado los ejercicios. Bueno, muy bien. En este ejercicio tenéis que haber llegado a algo parecido a esto. Sí, porque eso no aparece, o sea, cuando nos dais el resultado de los recursos, porque eso directamente no aparece clicable. Vale, ya sé que es una URI, no una URL, pero si realmente puede resolverse, sería más fácil que tuviera ahí ya directamente el enlace para poder... Sí, sería más fácil y tendría sentido. Eso es cuestión del editor de SparkQL que hemos utilizado, que no viene con esa funcionalidad por defecto. Entonces... Sí, pero vamos, entiendo que todas las URIs que aparecen aquí son dereferenciables, entonces todas llevan a algo parecido a esto, ¿no? A la Wikipedia o vamos, a lo que sea. Todas lo son. Entonces, a modo de demostración, he metido aquí la URI de un recurso y vemos que hay mucha más información que define ese recurso. Me dice que es bilingüe, que está codificado UTF-8, que este es su tamaño en palabras, estos son los creadores, que es de tipo corpus, etcétera. ¿Vale? Entonces, la gracia de esto es que es dereferenciable. Cuando yo introduzco la URI,
o accedo a ella, mi programa de ordenador, mi agente software accede a ella, puede extraer más información y puede extraer enlaces a otros recursos. ¿Vale? Pues yo creo que... Venga, yo quiero dos cosas contar. Respecto al catálogo RTL es todo, y respecto a la pequeña práctica que queríamos hacer sobre el RDF de dicho catálogo, pues es todo. Ahora dejo que Víctor complete este rato con Sí. alguna otra cosa que tiene en mente. Dos cosas, sí. Quiero recapitular, a ver si ha sido provechosa la sesión o no. Y después quiero contestar con más detalle a Mariana. ¿Sabríais decirme diferentes maneras de acceder a RDF en la web? ¿Cómo puedo acceder al RDF en la web? ¿Podéis levantar la mano y decirme de maneras? Alguna manera. De hecho, hemos practicado alguna manera. .sparkql. Os digo yo una, las he presentado aquí visualmente en un PowerPoint. Os digo otra, podría grabarlo en un pendrive y circularlo por ahí. Pero bueno, explícitamente para la web, si está en la web el recurso, ¿cómo obtengo el RDF que está en la web? ¿De qué maneras? Os voy a poner una pista. Esta es una. Esto no vale porque él se lo sabe. Hemos accedido a través de un lenguaje de consultas, que es Sparkle. Pero hemos mencionado alguna más. ¿Cuál más hemos mencionado? Maneras de acceder a RDF en la web. Mediante un enlace directo, a veces en una página web aparece un enlace donde pone Turtle, clicas y tienes el acceso al RDF. Hemos dicho, la más importante de ellas, la que hace que los datos enlazados sean datos enlazados, mediante URIs desreferenciables, mediante ordenadores que implementan el protocolo HTTP diciendo, dame RDF, es decir, programas de ordenador que cuando consultan una web dicen, dame los datos. Y hemos dicho una más, que era mediante herramientas que extraen el RDF de una web. Entonces ahora me gustaría mostrar una de ellas para que lo vierais, no hace falta que lo hagáis porque tampoco tenemos mucho tiempo, pero si Jorge me ayuda, lo podremos ver. Hablábamos antes, ponía antes el ejemplo de las licencias a las cuales identificábamos con una URI, Universal Resource Identifier. Y entonces, márcame la de Creative Commons. Esa página de Creative Commons. Sí. Entonces, aquí tenemos la página web de la licencia Creative Commons by, que estaréis viendo. Licencia Creative Commons by 4.0, vemos iconos, texto. Y vemos arriba en la barra de navegador la URI, que también es URL, es la manera con la cual hemos accedido a esto en la web. Bueno, pues si viéramos el código HTML de esta página, veríamos que tiene RDF embebido, que entre las etiquetas hay algunas de ellas que son ocultas, algunos elementos HTML son ocultos y contienen el RDF. Este RDF se puede extraer con una herramienta que se llama Extractor, Distiller. Por ejemplo, esta es la proporcionada por W3C. El W3C es el consorcio que especifica cómo funcionan los protocolos en Internet, en la web en concreto. Entonces, acudiendo a uno de estos extractores o distillers, que hay varios, hay muchos en la web, podríamos introducir aquí la URI de la licencia y ver si tiene magia o no tiene magia esta web. Entonces, yendo un poquito más abajo, no tanto, Go. Le daríamos a Go y veríamos lo que son los triples RDF, de los cuales hablaba antes. Decíamos antes que RDF es una colección de triples. Este ejemplo me gusta mucho porque muestra la información como triples. Y entonces vemos que la primera línea, esta línea de aquí, es un triple.
donde nos dice, bueno, este mismo texto está licenciado en sí mismo como 4.0. Y entonces, bajando más abajo, vemos los detalles de la licencia. En este caso, vemos que dice, esto es una licencia que permite crear obras derivadas, permite redistribuir, permite reproducir. Eso sí, requiere atribución y notice. Esto es lo que ve el ordenador. Esto es la descripción de la licencia, la información clave de la licencia representada de manera tal que la entienda un ordenador. Y este mismo ejemplo me vale para conectar con la pregunta tan apasionante que nos hacía antes Mariana sobre los sueños y la identificabilidad de ideas y abstracciones. Esta licencia viene descrita utilizando propiedades que han sido especificadas por Furbur. Esto que aparece aquí, FRBR, se llama Furbur, se utiliza en los catálogos de recursos bibliográficos y se utiliza para, pues en bibliotecas, etc. El modelo de Furbur tiene 4 entidades fundamentales. La primera de ellas es la obra. La obra es una entidad abstracta. Puede ser, por ejemplo, una sinfonía de Beethoven. El segundo nivel es la expresión, la manera en la cual se ha expresado. Por ejemplo, puede ser una interpretación de Furtwängler en el 54. La tercera de ellas es la copia, la manera en la cual, el formato en el cual se presenta. Por ejemplo, puede ser un DVD o puede ser un MP3. Los dos realmente contienen esta interpretación de Furtwängler del 54, pero una viene como MP3 y otra viene como un DVD. Y luego, esto ya solamente de interés para las bibliotecas, está el concepto de ejemplar. Pues de este DVD tenemos 8 copias físicas en nuestra estantería. La gracia es que Furbur, que se utiliza también en RDF, como hemos dicho, el primero de sus elementos será la obra. Y la obra es una pura abstracción. En cuanto se materializa ya se convierte, de hecho, en una expresión. De manera que las obras que son puramente abstractas también pueden identificarse. Y es que cuando hablamos podemos hacer referencia a ellas. El sueño que tuve anoche, ya puedo hacer referencia a ella, ya puedo tener una URI. Y entonces, como última imagen, como última idea más abstracta que quiero mostrar, es el triángulo semiótico de Ogden y Richards llevado a la web semántica. Entonces, este es el triángulo semiótico de Ogden y Richards que pone en relación el símbolo con el pensamiento, el concepto, la idea y el referente. Donde aparece referente, aquí sería el objeto tangible, la persona, la cosa, la música, Jorge, algo que puedo tocar, ¿no? El símbolo es aquello que lo simboliza y el pensamiento es el conjunto de ideas que yo tengo en mi cabeza. Llevado al mundo de la web semántica, en el triángulo de Ogden y Richards, podríamos identificar que los símbolos son URIs, que lo que aquí aparece como thought or reference, que es algo abstracto, impreciso, bueno, en el mundo de la web semántica es algo preciso, será una colección de triples RDF. Y bueno, Jorge seguirá siendo el mismo Jorge. La cosa tangible, real del mundo sigue siendo la misma. De manera que la misma estructura del triángulo semiótico de Ogden y Richards la podemos portar al mundo de la web semántica, solamente que es más explícita y más asible. Y con esto creo que hemos acabado. Sí. Cualquier duda que tengáis. Ahora abrimos un espacio para preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer? Pues nada, mientras os las pensáis, yo tengo una que me ha surgido según estabas contando todo esto y bueno, os lo voy a poner en plan caso de uso. Es decir, yo investigadora, me encanta esto de los link open data, pero me quiero meter en un área de investigación en la que no sé qué tipo de recursos hay o cómo tal. Mi pregunta es, ¿por dónde voy a buscar recursos? Es decir, supongamos que estoy trabajando en español y que, por ejemplo, me quiero poner a buscar recursos para hacer una investigación en medicina.
Entonces, ¿qué hago? Me voy a Retele, me tengo que ir a Retele, Metashare, el Rec, a Google y a lo que sea, porque claro, esto no es tan evidente. Es decir, o sea, los recursos están, los hay, cuando sabes dónde están y cómo encontrarlos y qué tipo de recursos hay. Pero a la hora de, bueno, pues supongamos que no se sabe muy bien qué tipo de cosas hay sobre un tema, ¿cuáles serían como esos pasos a dar para poder encontrarlos? Yo creo que un buen punto de partida es la plataforma LinkHub, porque es un agregador de metadatos de recursos lingüísticos de muchas fuentes, pues Elrymap, Clarín, Metashare, etcétera. Si tienes claro que el recurso es a nivel o centrado en el castellano, lenguas cooficiales, etcétera, bueno, pues también tienes el catálogo Retele, aunque el catálogo Retele ahora mismo está como en expansión y no hay muchos recursos documentados. Entonces, un buen punto de entrada podría ser LinkHub, y Google también es un buen punto de entrada. Ahí buscamos todos, pero cuando ya quieres ir a información más especializada. Sí, porque estos portales son muy buenos, nos permiten búsquedas, pero no son tan buenos a la hora de categorizar y poner en primer lugar. Es decir, busco una terminología de ámbito médico. Si pones esa consulta en LinkHub o cualquiera de esos portales, aparecerán quizás ordenados alfabéticamente, o no aparecerán ordenadas por criterios de popularidad seguramente. Mientras que si lo preguntas en Google, seguro que el primero que te sale es el más gordo que hay. Sí, lo que pasa es que bueno, cuando ya buscas cosas más específicas es menos fácil encontrarlas a través de un navegador convencional. O sea, me refiero, por ejemplo, a corpus. Es decir, bueno, cuando buscas corpus o cosas ya bastante... Y luego, otra cosa, por ejemplo, el portal de LT Observatory, ¿ese también tiene un catálogo o estos están enlazados con...? Porque luego hay, o sea, cuando uno busca, aparecen como catálogos que no se sabe si están desactualizados o si fueron cosas que de Jaén también hay algo que tiene también un montón de recursos. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿cómo podemos saber si eso que hay ahí ya fue en algún momento? O sea, quiero decir, ¿mis preocupaciones se terminan buscando en esos tres? ¿O si busco algo sobre un campo de dominio específico, tengo que ir a buscar más cosas? Pues una buena pregunta, para que no tenga una respuesta absoluta. Yo creo que si el catálogo de la gente de Jaén está discontinuado, no estoy seguro, pero seguro que tiene información valiosa a la que buscar. Seguramente, puesto que es previo al boom de los catálogos en datos enlazados y tal, bueno, no sé, sí. Pues seguramente no esté enlazado con otros catálogos. Claro, mi pregunta era si se habían vertido todos esos datos de catálogos previos existentes antes de todos estos grandes, o había cosas que pudieran estar todavía por ahí, aunque fueran corpus que ya no se utilizan de determinados ámbitos o cosas así. Puede haber cosas que estén por ahí que no estén catalogadas, porque hay todavía trabajo por hacer. De hecho, bueno, esperamos que los siguientes pasos del catálogo Retele, si pues conseguimos la continuación de la red y esto puede evolucionar, sea precisamente integrar datos de otras fuentes, claro. Bien sea el catálogo de Jaén, bien sean los nodos, el nodo de la UPF de Metashare, o sea, integrar en el catálogo Retele datos de otras fuentes para ponerse a la gente más fácil. Pero eso yo diría que ahora mismo es trabajo en curso y que no hay, aunque la intención esté en un punto de entrada único, no lo hay todavía. Y entonces esto liga con mi siguiente pregunta, y es, yo como investigadora supongamos que bueno, estamos trabajando efectivamente en un proyecto de poesía y datos, una vez tengamos ya nuestro catálogo de corpus o lo que sea, queremos indexarlo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el mejor sitio donde vamos o qué hacemos? ¿Vamos a Retele, lo metemos allí? ¿Vamos a Retele, Metashare o...? Pues yo te diría, ve a Retele. A Retele vamos a ir porque esto es como jamón, territorio patrio. Pero además de Retele, ¿habría que ir a más sitios para darle visibilidad a todo esto? Ve a Retele porque de Retele puede ser o podrá ser exportado a LRC Share y podrá ser exportado a Metashare también. Entonces, o sea, que esa exportación se hace de forma automática. Ahora mismo no, vale. Pero se hará, porque estamos utilizando el mismo vocabulario. Entonces, la idea es no pedirle a la gente que meta la misma información dos veces. Otra cosa es que, pues si el vocabulario de Retele se te queda corto, pues una vez exportado en Metashare, pues tú puedas
acceder a MetaShare y seguir enriqueciendo los metadatos de tus recursos. Sí. Y como consejo práctico, además de todo esto, yo registraría el recurso en el portal de recursos de datos más popular, que es DataHub, donde se tendrá más visibilidad no solo para investigadores en el área lingüística, sino en general. Y con esto quiero comentar un carácter distintivo de los diferentes catálogos de recursos, que es el cómo se ingestan los datos, cuál es la estrategia a seguir. Y voy a ejemplificarlo con los portales de datos abiertos de los diferentes gobiernos, los cuales siguen una de estas dos estrategias. Una de ellas es esperar a que alguien que produce un recurso lo suba, o desde arriba ir y requerir todo y explorar todos los recursos que haya. En un caso dependemos del celo del catalogador, en el otro caso dependemos de que los demás hagan su trabajo, ¿no? Pues muy interesante. La verdad es que vemos ahí que hay todavía un campo por recorrer en el que tenemos que colaborar todos, por lo que veo. ¿Más preguntas? Sí. Yo tengo dos preguntas. Una es más filosófica trascendental, creo. La otra es más práctica. Voy con la filosófica trascendental y si es demasiado filosófica trascendental no pasa nada y si no lo discutimos luego en el café. Tengo muy claro, teniendo en cuenta que soy una recién llegada, entonces también paradme. Tengo muy claro que apuntar con una URI a el objeto Víctor Rodríguez Doncel no es problemático y que si eso luego aparece en otro sitio sigue siendo el mismo objeto. Soy lingüista, entonces me puede la ambigüedad. Mi pregunta es, no veo tan claro cómo se puede apuntar con una URI o cómo se conceptualiza el mundo ante determinados objetos o conceptos que para los humanos son sujeto de disputa. Un ejemplo que me ha venido a la cabeza, quizá porque está últimamente por todos sitios. Supongamos que existe el concepto o el objeto, puesto que decías que cualquier concepto es susceptible de ser referido con una URI, algo como el concepto, por ejemplo, gestación subrogada, que está últimamente en todos los sitios de los periódicos y demás. Para una persona que esté a favor, la gestación subrogada es un derecho y, por lo tanto, es un concepto muy distinto al concepto vientre de alquiler, que un detractor te va a decir que es una forma de explotación. Entonces, ese tipo de situaciones en las que el hecho de que lingüísticamente es una realidad que es más o menos la misma, pero el hecho de denominarlas de forma distinta en realidad conlleva una aproximación muy distinta y casi con una conceptualización muy diferente. No sé si eso es resumible en un same as, como harías en una ontología para... Me encanta esa pregunta, la adoro. La web de datos comparte una característica con la web de documentos que todo el mundo conoce, que es que todo el mundo es libre de publicar lo que desee. Es decir, en alguna de estas páginas era upm.es, ahí es la voz de la UPM la que dice determinadas cosas de determinado recurso. Y nada impide que tú publiques tu propia visión o tu propia versión o tu propia conceptualización de otro recurso, y nada impide que un tercero diga que este recurso y este recurso son iguales. Eso no quiere decir que sean iguales, eso quiere decir que alguien dice que son iguales. Entonces, uno de los problemas a los que se enfrenta la web semántica es el mismo problema a los que se enfrenta uno en la web, que es el de la credibilidad de las fuentes, la autoridad, la fiabilidad, que puede estar diciendo algo que es falso, intencionadamente o no. Y a mí me parece que es maravilloso que el mundo sea así. No sé si eso... Sí, me doy por contestada. Es guay que sea así. La otra más práctica era, si puedes repetir cuál era la ontología que servía para estructurar las autorías, el de Beethoven, sí. La sinfonía y demás. Sí, es FRBR, Furbur. Vale, FRBR. Se lee Furbur, pero es FRBR y es un modelo, es una abstracción, es un modelo abstracto publicado por el IFLA del gobierno de los Estados Unidos, pero hace muchos años, que, bueno, solamente después, cuando aparece RDF, es decir, es anterior a RDF, cuando ha aparecido RDF se ha hecho también en RDF, pero que la idea, la abstracción, la conceptualización es muy anterior. Esta es la palabra clave a buscar, FRBR. Sí. Pues que cuando has explicado lo del FRBR, en mi cabeza
no sé si utilizáis Spotify, pero una cosa que he pensado es, caramba, yo no sé cómo no utilizan esto. Uno de los problemas que yo creo que tiene Spotify es que Spotify no sabe que las canciones, sobre todo pasa mucho con música clásica, son versiones de algo más general, que tienes 250 versiones de la novena de Beethoven y que existe un concepto abstracto que es la novena de Beethoven. Claro, no conozco, no conozco muy bien Spotify, pero conoces IMDb, ¿verdad? Para películas. Sí. Y hay, pues lo mismo hay para música, también en RDF, y también utiliza estos modelos y ahí no te encontrarás ese problema. En el Encafé te diré el nombre de esta página para que la navegues y donde verás todas las, por lo menos las famosas, obras famosas y músicos, etcétera, descritos en RDF. Se basa en la Music Ontology, que es una de las primeras y ontologías más ejemplares y mejor construidas y más populares. Y está muy bien para jugar y hacer consultas porque es un modelo de hacer... Las cosas están muy bien hechas. Algún día llegará el Spotify semántico y resolverán esto. Lo haremos nosotros, hombre. Bien, pues si no hay más preguntas, nos vamos al café y ahí seguimos abordándoos. Gracias. Perfecto.